Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Unión Europea confirmó que desplegará una misión de observación electoral que empezará a llegar en octubre para observar los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Varios dirigentes políticos que aspiran a un cargo de elección popular, como Andrés Schroeder, candidato opositor a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, celebró el anuncio de la Unión Europea asegurando que los ojos del mundo estarán observando las elecciones y pidió aprovechar la oportunidad para, según dijo, construir el cambio en el país. A juicio de la dirigente política María Corina Machado, la decisión del bloque es un grave error que no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia en el poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Poco antes, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, insistió en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar el evento electoral. Pues todo lo que queremos los venezolanos es una elección presidencial, una elección libre y justa, donde podamos decidir, donde los partidos estén habilitados, donde los candidatos estén en pleno uso, y eso no lo tenemos hoy en Venezuela, y por eso hay que salir a luchar. Hoy eso no lo tenemos en Venezuela. Entonces no es un tema de apoyar sí o no, evidentemente lo que queremos todos es que la elección sea libre y justa, que no utilicen los recursos del Estado, que haya acceso a los medios de comunicación, que tengamos la posibilidad de movilizarnos. El Consejo Nacional Electoral anunció que suscribió un acuerdo administrativo sobre la misión de observación que, entre otras cosas, le garantiza la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto. La Unión Europea no ha estado presente en Venezuela con una misión de observación electoral durante los últimos 15 años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ecuador y Colombia comparten una frontera de 175 kilómetros, donde hasta el momento se han detectado más de 100 pasos clandestinos. Por estos lugares circula de todo: mercancías que evaden impuestos, migrantes que pagan altas sumas para llegar desde Tulcán hasta Medellín, armas y drogas. El ejército y la policía de ambos países realizan patrullajes constantes. Una fuente del ejército que pidió el anonimato comenta: donde se decomisaron alrededor de media tonelada de clorhidrato de cocaína. Hace pocos días encontraron un cargamento de 30 explosivos de origen peruano que pretendían llegar hasta grupos irregulares que operan en Nariño y Putumayo, en Colombia. Diego Galindo, jefe de operaciones del ejército, detalla: que ingresan por la frontera sur y en pequeñas cantidades van ingresando al lado colombiano. A esto se añade la crisis económica provocada por el COVID-19, que afecta a cientos de ciudadanos de las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales, porque aunque Colombia ya habilitó su frontera, en Ecuador aún existen restricciones para el ingreso de mercancías, lo que es aprovechado por los contrabandistas. La gasolina y el gas son productos apetecidos al otro lado de la frontera, pues en Ecuador aún tienen subsidios. En la última reunión de vicepresidentes de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y de Ecuador, Alfredo Borrero, se acordó que el país va a vacunar con dosis de CanSino a los habitantes de la frontera para reactivar de forma segura el intercambio comercial. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Un motín carcelario, la que podría ser la peor masacre penitenciaria en la historia de Ecuador, dejó un saldo de al menos 116 fallecidos y 80 heridos en una prisión de la ciudad costera de Guayaquil. La grave situación llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario. El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción en el sistema carcelario en todo el territorio ecuatoriano. Los ataques se produjeron con armas de fuego, cuchillos y bombas granada, según informaron las autoridades. En tanto, las imágenes que circulaban en las redes sociales mostraban escenas terroríficas propias de un campo de batalla. Afuera de la morgue de la prisión, los familiares de los presos se congregaban entre lamentos y algunos describieron a los reporteros la crueldad con la que sus seres queridos fueron asesinados, decapitados y desmembrados. Según citó el presidente Lasso, el estado de excepción permite la movilización de todo el sistema de administración pública, incluido a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hacia todos los centros de privación de libertad con el fin de restablecer el orden y la convivencia pacífica. Este violento episodio en la penitenciaría del Litoral es el más reciente en lo que va del año. En febrero, el saldo de un amotinamiento simultáneo fue de 79 muertos y en julio hasta 22 reos fallecieron. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Pese a que desde mayo pasado Colombia reabrió sus fronteras terrestres, una grave crisis se presenta en la frontera con Ecuador, país que no retribuyó la medida bajo el argumento de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. La frontera está abierta únicamente para el comercio a gran escala internacional, mientras que pequeños comerciantes del lado colombiano sufren las consecuencias por la falta de demanda ecuatoriana, en un mercado que antes de la pandemia movía diariamente miles de dólares, como lo afirma Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio del municipio fronterizo de Ipiales. Ellos venían a hacer compras diariamente acá a Ipiales, donde la canasta familiar, ropa, zapatos, repuestos de los vehículos, y el hecho pues de que esté cerrada esta frontera ha perjudicado muchísimo al pequeño empresario. La gran diferencia en la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano estimulaba las compras en Colombia. Sin embargo, el cierre de la frontera favoreció el comercio en el lado ecuatoriano, lo que según Víctor Narváez, líder social de Tulcán en Ecuador, es la razón de fondo para que el gobierno ecuatoriano no acceda a reabrir el paso fronterizo. La política de Estado es la que está manteniendo cerrada la frontera. Los comerciantes, los mercados, los centros comerciales realmente hoy han vendido. La situación se agrava porque en la zona limítrofe hay cerca de 50 pasos ilegales, donde fluye contrabando, narcotráfico, migrantes y grupos criminales que lucran con el cierre fronterizo. Los comerciantes colombianos advirtieron que el próximo martes se tomarán el puente internacional de Rumichaca y bloquearán el paso del transporte de carga hasta que los gobiernos de los dos países negocien soluciones de fondo a la crisis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. El modelo virtual de la campaña electoral impuesta por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua implica también una reducción de los gastos de la misma, un tema que beneficia económicamente al Frente Sandinista y a los partidos considerados como colaboracionistas, ya que les quedará más dinero del reembolso de gastos electorales, que para este año supera los 23 millones de dólares. Enrique Sáenz, exdiputado ante la Asamblea Nacional y economista, explicó a La Voz de América que luego de unas reformas electorales aprobadas por el Frente Sandinista en el mes de mayo, los partidos en lisa podrán acceder al reembolso electoral sin importar la cantidad de votos que les asigne el Consejo Supremo Electoral, dominado por el oficialismo. Para el Frente siempre ha sido un negocio, básicamente a partir de el control que ejercen, y para las organizaciones colaboracionistas pues es la remuneración. El nuevo sistema de reembolso electoral aprobado por el oficialismo implica que un partido político con tan solo un 1% de los votos puede acceder hasta $230,000. Sin embargo, Walter Espinosa, candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, negó que el tema del reembolso electoral sea un negocio para los partidos políticos. Negocio no, ¿verdad? Porque eso no es ahorita. Eso existe desde muchos años atrás y de campaña tras campañas anteriores. Según expertos, el Frente Sandinista, por ser la fuerza política que recibe el mayor porcentaje de votos por parte del poder electoral, puede alcanzar un reembolso de hasta 17 millones de dólares. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió una disminución de aproximadamente el 10% en la cantidad de nuevos casos y muertes por COVID-19 a nivel internacional. Y en una evaluación periódica de la pandemia, destacó que en los últimos 7 días se reportaron más de 3 millones de contagios y anunció que los descensos más grandes se presentaron en regiones como el Medio Oriente, el Pacífico Occidental y Estados Unidos. Por su parte, desde la Agencia de Salud de las Naciones Unidas advirtieron que esta cifra continúa con una tendencia a la baja y resultó favorable en comparación a la presentada a mediados de septiembre, cuando los nuevos infectados llegaron a casi 4 millones y el cual supuso la primera caída pronunciada en los últimos meses. En tanto, Europa no presentó una importante disminución en la cifra de muertes, pero sí se mantuvo en comparación con la semana anterior, mientras que en líneas generales en África se experimentó un crecimiento del 5%. La ONU, que en el último registro se reportaron unas 55,000 muertes en todo el mundo por COVID-19, lo que representa una baja en el número del casi 15%. Sin embargo, la OMS advirtió que ante el avance de la variante Delta y la llegada del frío al hemisferio norte, podría presentarse una nueva ola de infecciones y fallecimientos. Además, señaló que algunos gobiernos han relajado sus medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, algo que beneficiaría a un repunte en la curva,
y es que se ha demostrado que en el invierno la enfermedad se expande con mayor facilidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en las Américas aumenta a velocidad muy lenta y tan solo el 35% de la población en el hemisferio ha sido completamente inmunizada. Y es importante señalar que se trata de una cobertura no equitativa, y es que mientras naciones como Chile o Uruguay ya han vacunado a más del 70% de sus residentes, todavía hay 10 países que no han vacunado ni al 10%. Llama la atención el caso de Haití, la nación más pobre de la región y donde ni el 1% de su población ha sido completamente protegida, una cifra alarmante. En este desolador escenario, la mayoría de países siguen teniendo acceso limitado a las vacunas, por lo que las donaciones de los países con más recursos económicos son una de las principales vías para solventar esta actual crisis de desigualdad de las vacunas, y se prevé que en los próximos meses América Latina y el Caribe recibirán decenas de millones de dosis contra el COVID-19. Sin embargo, desde la Organización Panamericana de la Salud también señalaron la necesidad de reducir la dependencia actual en los proveedores globales, y para ello, según la directora de la entidad, la doctora Carissa Etienne, es imprescindible invertir en la región. La OPS también está trabajando para expandir la capacidad de fabricación de nuestra región, para construir un suministro más sostenible y confiable de vacunas y tecnologías médicas. América Latina y el Caribe han importado casi todos los productos médicos que han utilizado durante la respuesta a COVID, y hoy estamos pagando el precio a medida que continuamos con demoras en la producción. La doctora Etienne aseguró que el hemisferio cuenta con la capacidad y la pericia suficientes para disminuir la dependencia en los proveedores mundiales, y ya trabajan en ello a través de 2 proyectos que están desarrollándose en Argentina y Brasil, con la misión de acelerar el desarrollo y producción de vacunas contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Hoy, 30 de septiembre, es la fecha límite en la que demócratas y republicanos deben ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto del próximo año fiscal en Estados Unidos. De lo contrario, el cierre del gobierno sería inminente y sus consecuencias tendrían un impacto gradual en la población. Pero, ¿de qué manera podría afectar a la comunidad latina? Para empezar, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, la agencia federal que supervisa la inmigración legal en el país, continuaría procesando las solicitudes, ya que es una oficina que se financia de manera autónoma gracias a los honorarios que cobra por sus servicios. Eso sí, las demoras en el procesamiento podrían incrementar, ya que en algunas ocasiones esos permisos van supeditados a la aprobación de una agencia que está afectada por el cierre de gobierno. Las funciones migratorias del Departamento de Trabajo también podrían quedar paralizadas, en tanto que no se podrán tramitar las solicitudes del programa de gestión de revisión electrónica, así como también los trámites de condiciones laborales, las peticiones de determinación salarial prevaleciente y otros parecidos. Como ha ocurrido en el pasado, el Departamento de Estado, que es la agencia encargada de tramitar los visados de inmigrante y no inmigrante, continuarán ofreciendo sus servicios, ya que, al igual que USCIS, es una oficina federal que se financia de forma autónoma. Pero si la situación se prolonga y la agencia no cuenta con suficientes fondos, algunos servicios migratorios se verían afectados hasta nuevo aviso. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo el miércoles que los senadores llegaron a un acuerdo sobre una medida provisional de financiación del gobierno para evitar así un cierre y que extendería el financiamiento hasta el próximo 3 de diciembre. Los demócratas habían vinculado el financiamiento y el aumento del límite de la deuda y las habían incluido en un paquete legislativo de manera que una no podía aprobarse sin la otra. Sin embargo, el lunes por la noche los republicanos del Senado bloquearon ese paquete porque no quieren aumentar la deuda nacional, aunque han dicho que sí votarán a favor de extender la financiación del gobierno. Asimismo, Elizabeth McDonald, la encargada de interpretar el reglamento del Senado y que actúa como árbitro no partidista, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social del monto de $3.5 billones que quieren aprobar en solitario a través de un mecanismo llamado reconciliación. McDonald consideró que los demócratas no han conseguido cumplir con una serie de requisitos para usar esa maniobra. Los demócratas habían propuesto regularizar a millones de indocumentados a través de un cambio en la conocida Ley de Registro de 1929 y que permitió acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a Estados Unidos antes de 1921.
Por otra parte, miles de haitianos podrán quedarse en Estados Unidos mientras realizan trámites migratorios y algunos albergues en El Paso de Texas los están recibiendo. Los inmigrantes que son aceptados por las autoridades son puestos en libertad para su proceso migratorio. La Casa Blanca, por su parte, ha anunciado que mantiene contacto con la diplomacia haitiana al respecto. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del riesgo que corre el gobierno federal de Estados Unidos de incurrir en impago si no aumentan el máximo de deuda, mientras en el Congreso continúa el arduo debate para evitar unas consecuencias que podrían ser catastróficas. Sobre este tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevista a Marcelo Giugale, exdirector del Banco Mundial, que alerta sobre el impacto económico que tendría el impago tras la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Es importante entender de dónde viene esta deuda y esta necesidad de endeudarse aún más, para la cual el gobierno federal requiere permiso del Congreso. La deuda se genera porque el gobierno federal recauda menos en impuestos que lo que gasta, ¿no? Cuando nos cobran nuestros impuestos a los ingresos personales y a los ingresos corporativos, eso que recauda, que son más o menos 2.6 trillones de dólares, trillones en inglés, que en español se diría 2.6 billones de dólares, que parece muchísimo dinero, es solamente la mitad de lo que gasta 6 trillones, o en español 6 billones de dólares. Esto genera un déficit, una familia que consume más que lo que gana. Entonces la única solución es endeudarse. Mira, sí. La respuesta es sí. Tú dices, tú no eres experto, pero te garantizo que si Estados Unidos entrara en default, tú te convertirías en experto muy rápidamente. Esto se ve claramente en los países que tienen crisis macroeconómica. Rápidamente todos los ciudadanos saben de macroeconomía. El taxista sabe cuánto va a costar el dólar en la moneda local, las amas de casa saben cómo protegerse contra la inflación. Uno se torna experto simplemente porque lo empieza a sufrir en carne propia. ¿Cómo lo sufrirías en carne propia en Estados Unidos si defaulteara? Primero, pagarías mucho más por la mortgage, por el préstamo que tienes para tu casa. Segundo, tendrías un alto riesgo de perder tu trabajo, sobre todo si trabajas en el gobierno federal. Tercero, si eres veterano de guerra o recibes pago de pensión, de Social Security, esos pagos tal vez no te lleguen. Cuarto, tendrías que fijarte bien en tu banco. ¿Qué tan sólido está tu banco? Pues si tu banco invirtió tus depósitos en bonos del gobierno americano, que eran los más seguros que existen, y dejan de existir, entonces tus depósitos son un problema. Todos los ciudadanos del país sentirían en carne propia si el gobierno americano defaultea a causa de que no se levantó el techo de deuda. Y todos nos convertiríamos rápidamente en expertos en este tema. Sería realmente una decisión política muy fuerte. Como le decía, ¿qué implicaciones tendría que Estados Unidos entre en default? Mira, sería devastador que el gobierno federal americano no pague sus deudas, entre en lo que se llama default, tanto para Estados Unidos como para el mundo. Lo primero que tú verías es que las tasas de interés se dispararían, porque al gobierno federal le costaría mucho más caro pedir prestado. También verías que las economías regionales comienzan a detenerse. Estaban rearrancando después de la pandemia, pero se detenían. ¿Por qué? Porque el gobierno federal dejaría de pagar ciertos salarios a sus empleados, porque ciertos proyectos de inversión, sobre todo en infraestructura, no se llevarían a cabo, porque las transferencias que corresponden a estados y algunas a condados, a municipios, tampoco se llevarían a cabo. Sería muy duro para la economía real, también sería durísimo para Wall Street. ¿Por qué? Porque los bonos del gobierno americano siempre fueron la plataforma sobre la cual se construye la finanza de bancos, de fondos comunes de inversión, de fondos de riesgo. Ellos usan a los bonos del gobierno federal, lo que se llama Treasury bills, como la deuda más segura. Entonces, al resto de los que piden prestado le cobran más que la deuda más segura. Pero si la deuda más segura deja de ser segura, todo ese esquema tiembla, y si no se colapsa. Y para el mundo también sería devastador.
Más que nada porque todos los bancos centrales del mundo, incluido China, tienen sus reservas en dólares, pero no tienen solamente en dólares en efectivo, billete, lo tienen en deuda del gobierno federal americano. Era Marcelo Giugale, exdirector del Banco Mundial, quien advierte que los efectos del impago de Estados Unidos podrían ser mundiales. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.